Besar, tocarse, sentir. Sentir es una de las máximas que tiene el cuerpo humano. No solamente vamos a sentir a nuestra pareja, también vamos a sentir el medio ambiente, el frío, el calor, vamos a sentir las texturas, vamos a sentir nuestra ropa, los lugares en donde estamos, vamos a sentir cada cosa, cada situación que vivimos. No solamente el sentimiento se basa en la parte emocional, también está la sensación y es importante que seamos conscientes a cada instante de lo que sentimos y de lo que vibramos en nuestro entorno, en lo emocional y también en lo físico, para que de esta manera y a través de la conciencia podamos tomar elecciones y atraer lo que necesitamos a nuestra vida. Así es que date la oportunidad y la libertad el día de hoy de sentir una textura nueva, de sentir algo diferente y bueno, ver qué es lo que pasa. Vamos con Aries. Aries, estás llamando a tu alma gemela, el universo te está dirigiendo para que encuentres a la persona correcta, pero también te está dando la oportunidad para que tú puedas estar con la persona adecuada. Así es que observa a quien tienes al lado, escucha tu corazón para saber si es el correcto y si no, bueno, pues espera a la persona adecuada. Tauro. Libérate, mi querido Tauro, es importante que te experimentes de diferentes formas, en diferentes momentos, situaciones, en diferentes tipos de actividades. Date la libertad de hacer el día de hoy algo diferente, algo que nunca has hecho, algo que a ti mismo te puede sorprender. Géminis. Hay que tener paciencia, ir paso a paso en las relaciones, en crescendo, no precipitarnos, porque si de pronto nos precipitamos podemos romper ese vínculo que llega a ser sumamente sensible en sus inicios. Así es que por favor, mi querido Géminis, no te precipites, ve paso a paso y ve resolviendo poco a poquito las cosas conforme se presenten. Cáncer. Mi querido Cáncer, los ángeles están ahí para ayudarte, para cuidarte, para guiarte, para hacer que las cosas sean muchísimo mejores, más sencillas y fluyan siempre perfecto. Así es que vamos a dejar que los ángeles nos protejan y nos guíen el día de hoy. Leo. Hay que analizar, reflexionar, meditar. Hay que pensar muy seriamente lo que estamos haciendo, en dónde estamos enfocados. Es importante que le des atención a lo que tus emociones están vibrando desde lo más profundo de tu corazón. Y solamente si hacemos un minuto y nos apartamos para reflexionar, vamos a poder llegar a ese sentido. Virgo. Estás conociendo personas, pero también te están conociendo, mi querido Virgo. Ábrete para que las personas te conozcan y permítete conocer gente nueva a tu vida. Esa diversidad te va a traer una experiencia extraordinaria. Libra. Vamos a llamar a tu alma gemela, mi querido Libra. Vamos a atraer a nuestra alma gemela, vamos a vibrar. Vibrar es lo importante, hacer lo que a ti te gusta, lo que tú amas. No tienes que cambiar para poder enamorar a tu alma gemela y este es un tip fundamental. Si tienes que cambiar, no es la persona adecuada para ti. Escorpio. Hay que jugar, mi querido Escorpión, hay que divertirnos, sonreír, pasárnosla bonito, hacer cosas emocionantes, intensas. ¿Por qué no? Hacerle bromas a las personas que amamos, a tu familia, a tus seres queridos. Hay que valorar, respetar, cuidar y, ¿por qué no? También jugar con las personas que amamos. Sagitario. El universo nos habla, mis tocayos de signo. Y ustedes y yo también vamos a poner el día de hoy atención a lo que los ángeles nos van a estar diciendo, porque nos van a estar guiando no solamente a nuestra alma gemela, también nos van a estar guiando para poder encontrar el trabajo deseado, para poder conseguir lo que nosotros amemos y deseamos, porque eso es lo que nos corresponde y eso es lo que el universo nos va a enviar. Capricornio. Tienes el verdadero amor frente a ti y si no me crees, asómate en el espejo que tengas más cercano y créeme que ahí vas a encontrar el verdadero amor,
Mucha atención con esto, porque si no te amas tú, difícilmente otras personas vendrán a amarte, Acuario. La codependencia, la dependencia de otras personas es un arma de doble fuego. Mucha atención con esto. Vamos a mantenernos de manera libre. Es verdad que a veces necesitamos a otras personas y necesitar está bien, señor, señora. Lo que no está bien es cuando dependemos al 100% de otra persona y no logramos tener nuestra independencia de manera clara y definida. Mucha atención cuando esto sucede. Es bueno necesitar, no es bueno codepender. Piscis. Hay que decir lo que sentimos, decir nuestras emociones, lo que traemos desde nuestro interior, lo que está vibrando desde nuestro corazón, y esto es fundamental porque si tú te comunicas desde el punto interno tuyo, vas a poder encontrar el punto interior de las personas con las que te comuniques. Así es que es importante que hablemos siempre de manera honesta y, como siempre les digo, amiga, amigo, señor, señora, el secreto está en que mantengas siempre una actitud positiva, en que tu mente, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones y cada una de las cosas que hagas el día de hoy se mantenga enfocada tu energía en una actitud siempre positiva.